Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. El tema es corrientes de interpretación historiográfica y se estudian sobre todo a nivel bachillerato. Tiene un sentido y una razón de ser el hecho de que en este nivel educativo se puedan estudiar, aunque sea pues muy rápido, porque de alguna manera en este nivel educativo lo que pretendemos es que el estudiante tenga un poco más de elementos y de información, por supuesto, que lo ayude a pensar, reflexionar y sobre todo a ubicar cómo se va construyendo también este gran espectro de conocimiento que es la historia. Algunos de ustedes ya seguramente saben que una cosa es interpretar la historia y otra cosa es hacer historia, y por supuesto la otra es el fin, el fin de ese contar y de ese hacer historia. Son tres niveles súper importantes que nos permiten analizar el sentido del estudio de la historia en este nivel académico del bachillerato, pero también porque es un nivel en donde quizás sea el último en donde los estudiantes tengan la posibilidad de comprender que la historia se construye a partir de diverso tipo de interpretaciones en donde muchos teóricos han influido y también han dejado rastro y huella para tratar de explicar el porqué del pasado. ¿Cuál sería entonces el sentido de tener un presente que no reconozca el pasado? No podemos vivir en esa lógica, siempre vivir en el presente sin conocer el pasado y mucho menos sin pensar en qué tipo de futuro creemos. De alguna manera esto ya lo hemos estado comentando en otros videos, pero sin duda nunca está de más que nosotros retomemos lo que ya hemos comentado a modo de que logremos tener eh, pues esta comunicación y al mismo tiempo no perdamos el sentido ni la razón del por qué estamos ahora con este tema tan importante que es las corrientes de interpretación histórica. Y bueno, aquí surge un debate, digamos, a nivel muchísimo más personal como docente, que quizás en otros ámbitos de la educación pues no se generan, y sobre todo ahora en los espacios virtuales pues generalmente no hacemos, y eso está muy mal, no hacemos los profesores un debate pues por voluntad o por gusto o quizás para irnos también como comunicando entre lo que estamos haciendo con nuestra docencia y por supuesto también para ir viendo algunas ideas y conocer algunas estrategias de nuestros propios compañeros que sin duda van a ser muy valiosas y que nos van a permitir también enseñar de mejor manera pues este tipo de temáticas que son complejas y que no se suelen enseñar en otros grados académicos a menos de que ya vayan a la licenciatura y que pues quisieran estudiar eh, historia, ¿no? Como profesión, dedicarse a ser historiadores. Entonces, bueno, yo lo que les quiero comentar de las corrientes de interpretación histórica, pues son tres aspectos que yo considero relevantes a propósito de que, pues en el programa de bachillerato de la UNAM, pues ahí lo enmarca. Y como tenemos
un sinfín de escuelas incorporadas a la UNAM que llevan este mismo programa de estudios. Quizás les pueda servir también tanto a docentes como a los estudiantes. Y bueno, el primer punto es este que acabo de mencionar. ¿Cuál es el sentido de que en el nivel bachillerato estemos mencionando las corrientes de interpretación histórica que existen y que han podido coadyuvar al enriquecimiento de la construcción del conocimiento y pensamiento científico en este campo de la historia? Bueno, pues evidentemente el sentido es que nosotros como docentes tenemos que ofrecer al alumno esta forma, este sentido, esta columna o eje vertebral de lo que es la historia y su construcción teórico-metodológica, porque de alguna manera nos permite a nosotros también en clases posteriores irnos ubicando y también poder guiar y orientar a los alumnos a que se vayan percatando de que hacer historia, interpretar historia y contar la historia son tres niveles distintos en los que necesariamente se está aludiendo a una corriente de interpretación histórica. Entonces, bueno, ustedes ya conocen, por supuesto, ya conocen estas corrientes, ¿no? Que una, por ejemplo, pues sería la positivista, ¿no? Esa famosa corriente de interpretación positivista que nace en el siglo XIX y que sin duda es muy, muy importante porque nos comienza a abrir un panorama, nos comienza a abrir un tipo diferente de hacer y de contar y de pensar la historia. Pasamos entonces a un momento en donde el historiador cobra sentido, el historiador comienza a cobrar fuerza y por supuesto el historiador se plantea una serie de interrogantes en las cuales va a empezar a investigar, a estudiar y a practicar en ese momento un método el cual va a extraer o abstraer de las ciencias naturales. Esto es, va a empezar a aplicar el método científico tal como lo conocemos en las ciencias experimentales y va a empezar a estudiar al hombre en el pasado, la historia del hombre en el pasado, por supuesto, pero a partir de una cuestión muy lineal y a partir de los hechos que se fueron o que se reprodujeron o que se fueron, digamos, apareciendo no de manera espontánea necesariamente, sino que como consecuencia de esa dinámica en la que el hombre iba viviendo y haciendo también pues esta forma de vida. Entonces, bueno, esta corriente de pensamiento de inicios del siglo XIX, más o menos por allá del 1800 y la tercera década del siglo XIX, pues se empieza a formular este tipo de teoría, ¿no? Que va a ser muy importante porque además empieza también a haber un boom dentro de este campo de conocimiento y ahí es donde surge también el pensamiento o esta ciencia a la que el día de hoy, o disciplina a la que hoy conocemos como sociología. Surge la sociología desde esta perspectiva positivista
su mentor o su creador, por llamarlo de alguna manera, va a ser Augusto Comte, y él es quien va a encabezar este pensamiento, esta corriente de interpretación, tanto sociológica como en el proceso de construcción de hacer historia. Se le llama positivista, pues justamente porque está estableciendo una serie de pasos para que metodológicamente el historiador vaya haciendo, interpretando y por supuesto vaya retomando ciertos aspectos empíricos que pues se fueron suscitando a lo largo de este pasado. Y bueno, funciona y funciona tan bien que de hecho se hace extenso a muchos países de Europa, la toman como válida y pues llega hacia América Latina. La influencia de estas corrientes, empezando por la positivista, pues va a tener un sentido enorme, impresionante, porque mexicanos que están aquí en el poder o que están ocupando lugares estratégicos en la vida política de nuestro país, en la vida de la esfera científica, social, sobre todo en el ámbito del derecho, de la política y, bueno, pues de la ciencia política, pues van a ir a Francia a estudiar y de ahí, desde Francia, nos van a traer estas ideas que pues van a permear durante varios años y que les va a funcionar para hacer un análisis y una reflexión tanto histórica como en el campo de las ciencias sociales. Y bueno, va pasando el tiempo, va generándose un tipo de conocimiento que en ese momento es pues lo único que hay por el momento a nivel de Occidente, y después viene otra rama que es súper importante y que va a estar determinada por pensadores que también son europeos. No hay que olvidar que durante ese proceso de cambio y transformación, pues no hay que olvidar que también están personajes o autores importantes, como lo son Durkheim, como lo es en el campo de la sociología, pues está Durkheim, está Weber, también va a estar Marx, hablando de esta teoría del conflicto enfocado hacia una política económica, retomando la base del capital. Y bueno, también no hay que dejar de lado esta influencia filosófica, ¿no? También el positivismo también proviene de estas ideas filosóficas y que pues se van entrelazando, tratando de dar elementos que aporten a explicar el pasado de la humanidad y también al hombre en convivencia con otros en el presente y por supuesto en la sociedad en donde se encuentra él socializando y relacionándose por supuesto con otro y con otros. De tal manera que en este ámbito del enfoque positivista, pues vamos a encontrar grandes autores que nos van a estar orientando, guiando y explicando un tipo de historia que ellos reconocen y la dan por válida. Por supuesto que es válida ese tipo de construcción teórica, pero que a lo largo del siglo XX y por supuesto del siglo XXI han surgido otras corrientes de interpretación que de alguna manera van
complementando y se van perfilando y direccionando hacia elementos en donde el positivismo pues no pudo influir ni tampoco los tenía contemplados. Uno de estos aspectos, por ejemplo, pues es el que del que nos habla en el campo de estudio de la sociología, por ejemplo, pues uno de ellos es el eh, funcionalismo estructural, ¿no? Esta corriente de interpretación sociológica que también va a influir en la construcción del conocimiento, pues tiene como base, por supuesto, esta idea de Weber con su acción social y toda esta gama de explicación que nos da con respecto a el sujeto social que inmerso en una sociedad se define con ciertas características y que en esta convivencia, en esta relación social, pues va también formando ciertas estructuras que a su vez van a tener un vínculo con el Estado, van a tener una forma de entender al Estado y por otro lado un vínculo social en donde va a estar determinado por la estructura en donde el sujeto social esté implicado. Casos específicos que todos podríamos reconocer, pues sería la escuela como estructura social, desde luego la familia como este núcleo de la sociedad, pero también como un grupo social muy importante y que al interior se puede ir desarrollando un tipo de análisis muy importante y que pues ahí también se puede empezar a teorizar a partir de lo que Max Weber entiende como acción social, ¿no? Bueno, pues también en el campo de la historia también tenemos otro enfoque que se refiere, por supuesto, a este enfoque del historicismo, ¿no? El historicismo también parte de una raíz filosófica y uno de sus conceptos muy destacados va a ser este concepto filosófico aplicado a la historia, que va a ser el devenir histórico, ¿no? Ese pasado que nos va a permitir reconocer y encontrar tanto los antecedentes como una explicación de ese pasado que, aunque ya se quedó atrás, tiene necesariamente un impacto en el presente y de ahí toda una explicación histórica, ¿no? ¿Por qué el hombre es como es? ¿Por qué el hombre se vincula tanto con la naturaleza como con su entorno? Y por supuesto cómo ha ido cambiando y evolucionando en esta relación que tiene con otros y con su entorno. Entonces, el devenir histórico va a ser un concepto fundamental para explicar esto que conocemos como el historicismo. No solamente va a ser un autor, van a ser varios autores. Les recomiendo que vean el portal académico y también consulten algunos libros o incluso algunos artículos que están en la revista Historia Agenda, es una revista de el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es un bachillerato universitario, por supuesto, y también en estas revistas de divulgación enfocadas a pues también la arqueología, a la antropología y desde luego a la historia universal, o como Dussel llama a la historia mundial, que es un concepto bien importante en el pensamiento filosófico dusseliano.
bueno, continuando con esta idea de los enfoques, tanto en el ámbito de la historia como en de las ciencias sociales, pues también otro enfoque que va a ser súper importante para interpretar diversas características eh, a nivel de estas disciplinas, pues va a ser el materialismo histórico, en donde las categorías que va a ocupar, los conceptos que va a estar desarrollando, eh, siguen siendo vigentes. Muchos de nosotros seguimos pensando que son vigentes, en tanto que existen todavía las clases sociales, existe todavía conflicto entre estas clases sociales, y también existe, por supuesto, esta lucha que se da y la explotación que se impone entre los que tienen y los que no tienen, entre los que explotan y los explotados, entre el jefe o el patrón y el obrero o el que está pues en esta relación desigual, que aunque es social es desigual, y que en el ámbito de lo laboral pues sí se ve, por supuesto, un impacto inconmensurable. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video porque ya está siendo muy largo, pero yo les recomiendo que vean la segunda parte, en donde estaremos hablando sobre cuestiones más eh, explícitas de estos enfoques, y también algunas opiniones sobre el sentido y eh, pensamiento de las corrientes historiográficas y, por supuesto, sociológicas. En un momento regresamos, pero en otro video. Saludos.